El 15 de abril de 1957, México se paralizó. Una noticia heló la sangre de millones. Pedro Infante, el ídolo inmortal, había fallecido en un trágico accidente aéreo. Pero, ¿y si te dijera que la historia que todos conocemos podría no ser toda la verdad? ¿Qué pasó realmente después del avionazo? Acompáñame a desentrañar uno de los misterios más grandes del espectáculo mexicano. La versión oficial es clara. El C-87 Liberator Express, matrícula XA-CUN, pilotado por el propio Pedro, se desplomó en Mérida, Yucatán. Se recuperaron cuerpos y uno de ellos, supuestamente, era el de nuestro ídolo, identificado por una esclava de oro y una placa de platino en su cráneo, producto de un accidente anterior. El país entero lloró, despidiendo a su estrella en un funeral multitudinario que se convirtió en leyenda. Sin embargo, desde ese mismo día, un murmullo comenzó a crecer, convirtiéndose en un grito popular. Pedro Infante no murió. La semilla de la duda fue sembrada por varias inconsistencias. Muchos se preguntaban, si el avión explotó y se incendió, ¿cómo pudo sobrevivir la esclava de oro casi intacta? Además, el cuerpo presentado estaba carbonizado y era irreconocible. ¿Era realmente él? Los más escépticos argumentaban que en un impacto de esa magnitud, poco o nada quedaría. Aquí es donde la historia toma un giro digno de una de sus películas. La teoría más persistente y fascinante es que Pedro no iba en ese avión. Se dice que, debido a sus supuestos nexos con figuras políticas muy poderosas de la época, Pedro se había metido en problemas serios. Algunos rumores apuntan a líos de faldas con la esposa de un político de alto rango. Otros, a que sabía demasiado sobre redes de contrabando y actividades ilícitas en las que, voluntaria o involuntariamente, se habría visto envuelto. Según esta leyenda, el accidente fue la coartada perfecta. Una puesta en escena para desaparecerlo del mapa y protegerlo de una venganza segura, o para silenciarlo para siempre. Se dice que fue secuestrado o que él mismo pactó su desaparición, huyendo para salvar su vida. En lugar de morir en Mérida, habría sido llevado a un lugar remoto, quizás a una prisión clandestina en las Islas Marías o a un rancho aislado en la sierra de Chihuahua. Los años pasaron, pero la leyenda se negaba a morir. Y entonces, en la década de los 80, apareció un hombre que avivó las llamas del misterio como nadie antes. Antonio Pedro, un cantante de ranchero, de voz increíblemente similar a la de Infante, con sus mismos gestos, su misma mirada melancólica y un carisma que recordaba al ídolo de Guamúchil. Antonio Pedro cantaba en pequeños locales y mercados, negándose a dar entrevistas y evitando la fama. Cuando le preguntaban si era Pedro Infante, solía responder con evasivas. A mí me dicen que soy, pero yo no me acuerdo. Esta amnesia selectiva se convirtió en parte de su personaje. La gente que lo veía en persona juraba que era él, no solo por la voz, sino por cicatrices y detalles físicos que coincidían con los de Pedro. Los seguidores de esta teoría argumentan que los años de cautiverio, el trauma y quizás torturas le habrían borrado la memoria y afectado su mente. Al ser liberado o al escapar, lo único que le quedaba era su talento, su esencia, cantar. ¿Era Antonio Pedro realmente Pedro Infante, envejecido y quebrado por un pasado oscuro? Los testimonios de personas cercanas a Pedro Infante en su época dorada están divididos. Su sobrino, José Manuel Infante, llegó a afirmar en varias entrevistas que su tío estaba vivo y que él mismo se había encontrado con Antonio Pedro, reconociéndolo de inmediato. Contaba que Antonio le había revelado detalles íntimos de la familia que solo el verdadero Pedro podría conocer. Estas declaraciones dieron una fuerza inusitada a la teoría. Por otro lado, los hijos de Pedro, como Lupita Infante, siempre han negado rotundamente esta versión. Para ellos, su padre falleció aquel 15 de abril, y la historia de Antonio Pedro no es más que la de un imitador muy talentoso que se aprovechó de un mito popular. Han defendido la versión oficial, argumentando que las pruebas forenses, aunque rudimentarias para los estándares de hoy, fueron concluyentes en su momento.
Pero, ¿qué pruebas hay? Los defensores de la supervivencia de Pedro señalan que nunca se realizó una prueba de ADN, tecnología que no existía en ese entonces. La identificación se basó en la placa de platino y la esclava, elementos que, según ellos, podrían haber sido plantados en la escena para hacer creíble la farsa. ¿Por qué el gobierno de la época tendría tanto interés en sostener esta mentira? Si la teoría de los nexos peligrosos es cierta, admitir que el ídolo más grande de México fue desaparecido por el poder habría causado un escándalo social y político de proporciones épicas. Era más fácil y conveniente para todos que muriera como un héroe en un accidente. La figura de Antonio Pedro se desvaneció con el tiempo y falleció en 2013, llevándose sus secretos a la tumba. Nunca se confirmó ni desmintió científicamente su identidad. Nos dejó con la eterna pregunta: ¿fue un simple imitador o el mismísimo Pedro Infante viviendo una segunda vida, anónima y trágica, lejos de los reflectores que tanto amó? La verdad, quizás, nunca la sabremos con certeza. El misterio es parte del legado de Pedro Infante. Nos queda su música, sus películas y esta increíble historia que nos hace dudar de la realidad. ¿Tú qué crees? ¿Murió el ídolo en Mérida o vivió oculto, cantando sus penas bajo otro nombre? La leyenda de Pedro Infante, el hombre que vivió y murió 2 veces, sigue más viva que nunca en el corazón de México. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de uno de los misterios más apasionantes de nuestra cultura. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, compartir tu opinión en los comentarios y, por supuesto, suscribirte para no perderte más enigmas como este. Nos vemos en el próximo video.